en el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. Hoy vamos a estar hablando de un tema pues que está en la boca de todos. Mucha gente dice que se acabe, pero dentro de su corazoncito no quiere que se acabe. Vamos siendo realistas. Porque la corrupción somos todos. Así se transformó una frase de campaña presidencial cuando el entonces candidato del PRI, Luis Echeverría, buscaba la presidencia de la República, decía, la solución somos todos. Y él también se demostró y se mostró como el hombre que iba a hacer una tercera o cuarta transformación, o la segunda, porque en una de esas, en su campaña, había un póster donde aparecía Benito Juárez, y junto a Juárez, él. Entonces él iba a hacer la segunda transformación. Bueno, entonces él decía que la corrupción, la solución somos todos, y el ingenio popular dijo, no, la corrupción somos todos. Y el ingenio popular también transformó la frase de campaña de Miguel de la Madrid, que iba él a lograr la renovación moral de la sociedad mexicana. Pues hace poco tiempo ya la frase era la renovación del moral, porque puros ladrones. Este país lo han gobernado ladrones, no nos hagamos tontos. La mayoría de los políticos y funcionarios de alto y mediano nivel que yo he conocido son demasiado ricos si pensamos en los sueldos que oficialmente tienen. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que él sí va a emprender, ahora sí, la gran campaña contra la corrupción y la va a basar en la honestidad de él y nos pide que le creamos. Pues vamos a darle beneficio a la duda, ¿por qué no? Ojalá se acabe la corrupción, porque en parte la corrupción explica el gran atraso y la gran pobreza, el gran desorden que hay en este país. No voy a decir la quiebra porque el país no está quebrado, pero hay un gran desorden en el país. Hoy para hablar del tema me acompaña quien es el primer fiscal anticorrupción en México, el fiscal anticorrupción en el estado de Nuevo León, abogado con más de 50 años de experiencia. Él fue el productor de una película pues que fue muy comentada, Presunto Culpable, ¿se acuerdan? De un inocente que un juez metió a la cárcel aquí en la Ciudad de México, y pese a que era inocente, el juez lo volvió a mandar a la cárcel por segunda vez, y pese a que se demostró que era inocente, los jefes del juez lo ascendieron. Eso es corrupción, ¿eh? En fin, le doy la bienvenida a Ernesto Canales Santos. ¿Cómo estás, Ernesto? Bien, muchas gracias por estar aquí contigo. Pues sí, país? pero es el nuestro. Es el nuestro y hay que arreglarlo. Así es. Tú eres el primer fiscal anticorrupción. Es una nueva figura, ¿no? Porque supuestamente cualquier fiscal, cualquier procurador debería luchar contra la corrupción. Así es. El delito estaba, por supuesto, en las leyes y la responsabilidad de la Procuración de Justicia pues, estaba depositada. Pero como oficina especializada para perseguir profesionalmente los delitos de corrupción, pues sí, fue Nuevo León, la primera, y un servidor como jefe. Comento esto al grado de que pues antes, cuando estábamos viendo en Nuevo León cómo nos organizamos, pregunté a mis amigos de la Procuraduría General de la República que me pasaran los protocolos que tenía la Procuraduría respecto al tratamiento de los delitos de corrupción. Y pues no debería haber sido sorpresa mía, pero sí admito que no había. No había. No había, claro que no había. ¿Por qué? Porque no había una campaña de Estado de perseguir la corrupción. Y yo me imagino que hay muy pocos protocolos de lo que sea. Yo estaba viendo la grabación que hicieron del arresto hace un par de días de Roger Stone, el socio y el asesor de Donald Trump, Sí. Lo acusan de 7 delitos. Sí. Llegó la FBI, ¿sabes lo que hace la FBI? Pone pancartas, pone techos, pone todo para proteger el proceso, para evitar que las cámaras puedan tomar lo que están tomando. O sea, todo bajo un gran sigilo. Hay un muerto en la calle y la policía realmente bordea todo. Aquí en México hay un muerto y primero llegan los mercachifles del periódico Metro a tomar fotos y a veces hasta acomodar el cadáver para que quede más fotogénico, porque la policía, si llegó, la muerden. No hay protocolos. Sí, efectivamente en el caso de corrupción no había protocolos, es que tuvimos que empezar absolutamente de cero. Y estás hablando del año 2016. 2015, finales de 2015. 2015, bien. Sí.
Cuando ya se decidió la formación de la oficina, pues había que conformarla. Dada la no relación entre el Ejecutivo y el Congreso local en Nuevo León, porque el Ejecutivo pues no era parte de los partidos que controlaban, no era parte del PRI y el PAN, sino era el Estás hablando de Jaime Rodríguez, que llegó ¿sí? por la vía independiente después de ser Exacto, priista 30 años. El independiente no se podía más que trabajar con un decreto del gobernador. O sea, no autorizaba el Congreso la creación de esta fiscalía. No, modificar las leyes. Entonces fue un decreto que modificó el reglamento interior de la Procuraduría y creó una subprocuraduría encargada del combate a la corrupción. Yeah. Me mandaron para conformarla, ministerios públicos muy bien, la verdad es que trabajé con ellos de manera muy eficiente, los considero magníficos juristas y personas. Pero venían de homicidios y de violencia familiar y delitos sexuales. Cero experiencia en algo relativo a esta situación. Sí, porque la corrupción es una investigación muy documental, me imagino, ¿no? Es muy documental. Muy de gabinete, papeles y meterte lavado de dinero, todo este asunto. Es muy de cuello blanco. De cuello blanco, claro. Porque no hay sangre, no hay violencia física. Pero sí hay maldad. Hombre, que si no la hay. Y sí hay delitos, ¿no? Y fastidian el país completito. Así es. Entonces, pues nos organizamos, esperábamos tener casos para investigarlos que vinieran de todos lados de la sociedad, y efectivamente no se tardamos en estar prácticamente inundados. O sea, la gente denunciando actos. Así es, pues fue un sexenio con unos tipos de violaciones muy obvias. El sexenio de Rodrigo Medina, sí, que fue uno de los jóvenes del PRI que iban a revolucionar al país, iban a demostrar que las cosas se hacían bien, sí, junto con los dos Duarte, junto con Borges. Muy cercano a Peña Nieto. Muy cercano, bueno, todos esos eran muy cercanos, y a la hora resultaron, pues aparentemente, unas ratototas grises. Sí. Por esa situación, bueno, en el caso ya concreto de las denuncias en contra de Rodrigo Medina, pues nunca tuvimos la colaboración del gobierno federal. ¿Se lo tapó? Me lo tapó. La PGR fue reacia en darnos información o en buscar información. O sea, estaban protegiendo. Descaradamente. Podemos hacer, y así lo menciono en el testimonio que después escribí, que pues no había un ambiente propicio para encontrar los datos suficientes para convencer a un juez. Con el cambio de gobierno, el caso sigue vivo, ¿no? Así es, logramos como quiera fincarle a Rodrigo Medina 4 delitos, que esos ya están judicializados y están siguiendo su curso, porque para hacer poco corto esta historia, en los 2 años y medio de que que pasaron al jefe de la fiscalía, pues el Congreso se dedicó desde luego a boicotearme, trató bueno, exigió mi renuncia. Es que es la cleptocracia. La cleptocracia es cuando todos están juntos y unidos para hacer sus delitos. Y todos están confabulados, todos son cómplices de alguna manera, por acción o por omisión. Entonces estos decían, no, hay que proteger a porque a mí también me ayudó, ¿no? Digo, sí, así es. Así es. Hubo, inclusive, me citaron en el Congreso, una sesión de linchamiento de cerca de 8 horas, en donde... ¿Estás hablando de la mayoría priista y panista? Así es. Bien. Sí. Inclusive Movimiento Ciudadano, ¿no? Es que Movimiento Ciudadano ya es socio del PAN. Ahora es socio del PAN, pero en aquel tiempo por lo menos estaba... Y fue fundado por un exgobernador priista que estuvo en la cárcel, ¿te acuerdas? Sí, claro, Dante. Dante Delgado, sí. En aquel tiempo por lo menos estaba en el closet, ¿no? Sí, sí. No era obvia la relación. Es que era una quinta columna que el PRI mandó a la alianza de López Obrador para ver cómo la boicoteaba en las 2 elecciones anteriores. Hubo situaciones chuscas ahí en esa comparecencia. Una, por ejemplo, en que me dice un diputado, dice, usted no tiene idea en dónde se metió.
nunca ha tenido un puesto público, no sabe lo que es estar, dice, ahora aquí se va a enterar de cosas de usted que ni siquiera se imaginaba. O sea que 50 años de litigante te descalificaban según este diputado. ¿Te acuerdas del nombre de este diputado? No. ¿O no vale la pena? No. Se va a enterar de cosas no solo suyas, sino de su padre. Qué y caray. yo ya estaba, y me adelanto y le digo, y de su madre también voy a saber cosas de su madre. ¿Y qué o pasó? nomás de ¿Se la cayó mía, la boca, o por lo nomás de la menos? mía. Sí. Pero ese era el tono, ¿no? Vamos a los mensajes, regresamos Sí. con Ernesto Canales Santos, primer fiscal anticorrupción en este país, su testimonio sobre lo que ha hecho en estos últimos años en un libro editado por Grijalbo. ¿Cómo nos arreglamos? Una de las grandes frases surgidas del ingenio popular. Ahorita les voy a dar otras sobre la corrupción. A ver, ahí les van algunas frases, porque la corrupción es tal que el ingenio mexicano ha producido frases realmente geniales. Cuando tienes una bronca con una autoridad, a ver, ayúdame a ayudarte. ¿No? ¿Sí o no? Otra, póngase guapo, hay que ponerse guapo, ¿no? Cuando te para un policía de tránsito, póngase guapo. O cuando ya la víctima del policía ofreció el soborno, el policía muy inteligentemente dice, lo dejo a su criterio. Pero si no le gusta la cantidad, dice, ¿qué pasó, no? Acéitame la mano, ¿no? Échale aceitito, ¿no? ¿Cómo nos arreglamos? ¿Cómo nos arreglamos? Aquí está el título de tu libro. Con dinero baila el perro. Es divino, ¿no? Pero después, la gente también, está la corrupción. No importa que robe, pero que salpique. Sí. Y una vez escuché una que dijeron, no importa que robe mientras invierta en el pueblo, mientras invierta lo que se robó en la ciudad o en el país, ¿no? De eso decían, por ejemplo, Miguel Alemán, fue un presidente bien ladrón. Decían, pero por lo menos invirtió en México. No que Salinas se lo llevó todo. ¿No? Otra, no quiero que me den, sino me pongan donde hay. ¿No es divina? Después hay unas que han acuñado nuestros políticos. La de Carlos Jan González, que fue gobernador del Estado de México, jefe de gobierno del Distrito Federal. Un político pobre es un pobre político. O sea, es el colmo del cinismo, ¿no? Y son grandes revolucionarios, ¿no? Porque eran del PRI. Otro que fue hasta general revolucionario y gobernador de San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos. La moral es un árbol que da moras, ¿no? Y que en esa sí un gran prócer de la Revolución Mexicana, Álvaro Obregón, ese era buenísimo, ¿no? El cañonazo. Álvaro Obregón decía, todos somos un poco ladrones. Cuando decía, oigan, todos. Nadie aguanta un cañonazo de 50,000 pesos. Y esta es genial. Yo soy el mejor candidato a la presidencia porque solo tengo una mano. Porque era manco. Eso es genial. Y después había un dicho, el ingenio popular decía que si Obregón quería encontrar la mano que perdió en la batalla de Celaya, nomás era necesario arrojar un billete de 50 pesos y la mano iba a salir por él. O sea, nos reímos. Pero la verdad es que estas frases, Ernesto, nos están diciendo que somos un país deplorable. ¿Puedo agregar una? Puedes agregar las que quieras. No, una que le lleva un abogado litigante al juez un libro a regalar con billetes en medio y discretamente le dice, tengo este regalo para usted. El juez lo abre, lo ve y dice, pues fíjese que la parte contraria tiene mejores argumentos. Hijo de su madre. Es increíble, ¿no? Pero eso me consta. Es increíble. Tu experiencia, un congreso que te quería tapar. Y que logró finalmente arrebatar la función del Ejecutivo. Sí, porque además... De Procuración de Justicia. Sí, porque como llegó, la verdad es que Jaime Rodríguez, el Pony Capao, no ha sido muy diestro. O sea, no es un gran negociador con la oposición. Pues lo han ido dejando. Él quería cortar manos, ¿te acuerdas? Pues ya se las cortaron a él porque es un gobernador que llega manquito. Entonces, ellos ya nombraron al fiscal general del Estado, el Congreso. Sí. Que es un señor que obviamente, me imagino, pues se le debe la chamba al PRI y al PAN. Pues ha sido del sistema. Sí. Entonces, ya a ti no te han podido correr. Bueno, pero te crearon un cargo especial, ¿no? No han querido correrme, pero sí me crearon un cargo especial. Y ¿cuál es el cargo? Es jefe de la oficina de transición. ¿De transición qué? Que de los juicios, que ya están en marcha.
No es una tarea leve, es una tarea importante. Yo le doy mucha trascendencia. Digo, tiene mucha trascendencia. Pero obviamente me quitaron las 200 carpetas de investigación que ya tenían 2 años y medio de avance, ¿Ya que y se las dieron? entregaron a uno pues que dice que no hay nada que investigar, ¿no? En general. O sea, que el sistema se está tapando. El sistema tomó la atribución y pues el clima anticorrupción que había en Nuevo León desapareció. Ahora, el presidente López Obrador ha dicho que él quiere encabezar una gran lucha contra la corrupción. Sí. De estas 200 carpetas del caso de Rodrigo Medina, ¿no se pueden federalizar muchos de sus delitos? ¿No caen dentro de alguna...? Los 40 casos sí, a través del amparo. Los otros también se podría, si la Fiscalía quisiera. Pero si decide que no hay caso que... ¿Y no se puede presentar una denuncia pasándose a la Fiscalía directamente No. al nuevo fiscal general de la República, Alejandro Gertz? A lo mejor en algunos casos se podría haber la participación federal en la comisión del delito, porque muchos de los asuntos se trata de dineros, al menos de inversión conjunta, Estado-Federación. Entonces, Claro, ahí sí habría... Porque hicieron negocio con el dinero que reciben de la Federación, ya es federal el Ya delito, es federal, ¿no? ya es federal, sí. Que es el grueso de los recursos Así de es. cualquier Pero estado habría del país. quien los tuviera que instrumentar. ¿No te quedaste con copia? No. O sea que se acabó la campaña anticorrupción en Nuevo León. Se acabó la campaña anticorrupción en Nuevo León. Quedan estos 40 juicios. La realidad, porque ya voy... ¿Incluido el de Rodrigo Medina? 3 de Rodrigo Medina. La realidad, porque ya ha transcurrido prácticamente un año, es que el Poder Judicial no está en ánimo pues en realidad de castigar estos O sea, cuando delitos. hablas del Poder Judicial son los jueces y del Poder ministros Judicial del Nuevo Poder León, Judicial de Nuevo León. Sí. Los federales, por lo menos en los casos de Rodrigo Medina, menos, eso sí, descaradamente tenían... ¿tampoco? No, esos le dieron un amparo a Rodrigo Medina para que no escuchara cargos. Imagínate. ¿Cómo te pueden amparar para que no No te pueden amparar. Ganamos la revisión. Sí, digo, o sea, era un amparo balín. Era un amparo entregado balín. por un juez venal Sí, y corrupto. Pero por lo pronto suspendió la audiencia 2-3 meses. Y lo que eso significa. Pero no significa nada si sigue habiendo voluntad de perseguir. Creo que lo que estamos hablando ahorita es para que la gente se dé cuenta del reto que enfrenta López Obrador. Sí. Yo no dudo de su buena intención y nada en su carrera, y podemos discrepar en muchas cosas, Andrés Manuel López Obrador y yo, como lo hemos hecho durante muchos años, pero nada en su trayectoria demuestra que sea un hombre deshonesto. No. Nada de nada. Porque si lo hubiera tenido, el PRI y el PAN se hubieran encargado de sacarlo, pero de haberlo publicado hasta en el Pravda de Rusia, ¿no? Pero ¿tendrá el presidente mismo la idea del monstruo al que se enfrenta? Mira, a mí me dio mucho gusto el nombramiento de Gertz Manero. Alejandro Gertz, sí. Sí, porque yo lo conozco bien, fuimos compañeros en la escuela, en algunas asignaturas, y la verdad tengo la mejor opinión, y además lo he tratado después. Él apoyó los juicios orales. Sí, claro. Presentamos presunto culpable en una de las exhibiciones que teníamos que hacer para calcular el tipo de audiencia. Te voy a interrumpir, porque además Ernesto, dentro de todas sus gracias, es uno de los grandes promotores de los juicios orales en México, que han sido vilipendiados y golpeados por a quienes no les conviene este sistema abierto. Quieren regresar al sistema donde todo era escondido. Por eso se van contra los juicios orales que son públicos, grabados, televisados. No, vamos al viejo esquema donde podemos ser los chanchullos de darle los libros al juez, ¿no? Bien, continúa, pero bueno, tenía que aclarar. No, gracias. Hablando de Gertz Manero. No, y te digo, él apoyó esta campaña, entonces tengo las mejores expectativas sobre el trabajo que voy a realizar. Pero se va a un trabajo enorme. Al monstruo del millón de cabezas. Enorme. Sí. Pero si tiene el apoyo de las instituciones federales, básicamente de la Comisión Nacional Bancaria,
y de valores, que es la que guarda el secreto bancario. Donde ahí están todos los manejos de la lana. Donde ahí está el flujo del dinero. Bueno, la Secretaría de la Función Pública. Y la Función Pública. Digo, hasta ahorita creo que hay como 3 secretarios de Estado que no han presentado su declaración, pese que el presidente dijo que si no lo hacían, se iban. Con ese apoyo y con la voluntad de Gertz Manero, la capacidad, pues ahora sí que el patriotismo, porque lo ha demostrado, yo estoy entusiasmado de que sí puede realizar. A ver, está muy bien, pero se va a tener que enfrentar al corrupto sistema judicial federal también. No vamos a poder pensar que va a meter a todos los corruptos a la cárcel. No, porque son corruptos no babosos, ¿no? No, y quién cierra la puerta, como agregándole una de tus frases, ¿no? Sino pues con un hilito. Como los micros, un hilito se cierra. Desde adentro. Desde adentro, ya. Lo importante es iniciar la campaña. Yo estoy seguro que con lo que iniciamos en Nuevo León, los funcionarios públicos que estaban en posición de cometer actos de corrupción la pensaron 2 veces. Y ahora ya no la piensan Porque otra vez. yo que entrevisté a todos los acusados, me quedó claro la vergüenza, las ganas de no haberlo cometido. Por el momento. Porque fueron cachados. Sí, claro. Ya no porque fueron culpables, sino simplemente porque iba a salir la prensa. Porque de la sociedad ya son unos rateros. Exacto. Cuando aceptaste ser el fiscal anticorrupción, ¿te imaginaste en qué te estabas metiendo? Sí, lo tenía claro y lo hice con mucho entusiasmo y mucho gusto por la oportunidad. Pensé que era, en realidad así fue, era el primer caso que se daba en que se podía pensar en realizar la función con libertad. Todo México hablaba del fiscal independiente. Bueno, yo era totalmente independiente. O sea, ahí sí hay que decirlo que Jaime Rodríguez defendió y apoyó tu autonomía. Siempre. Bien. Celebro la sensibilidad que tenía para responder a las críticas que me hacían, sobre todo los congresistas, los diputados, porque sin comunicarnos, Jaime les daba como respuesta lo que a mí me hubiera gustado que hiciera. Admirable. Ya así en plan chusco, a uno de los diputados le dijo, oye, ¿y tú por qué tienes fijación con Ernesto? Qué caray. ¿Por qué tienes fijación con Canales? Ya bájale. Digo, qué mejor manera de mandarlo a... Hijo, es que el cinismo, ¿verdad? Sí. El cinismo de la clase política es... Sí. Lleva a unos niveles muy altos. Que la gente no imagina. Porque el político ante el público es simpático, dicharachero y presenta siempre su mejor cara. En privado, cuando hablas con algunos de ellos, te das cuenta que son seres muy siniestros, muchos de ellos. Son malos. La política para ellos es el camino a la riqueza, no es el camino al servicio público. Es lo que es, ¿no? A mí me gusta enfatizar este punto anterior tuyo de que con López Obrador hay una magnífica oportunidad de que las cosas cambien. Y México puede quedar sin corrupción relativamente pronto y fácil. ¿Cuánto es pronto para ti y fácil? 3 años, 4 ¿En 3 años tú crees? Sí, porque lo que Pero yo digo que no se va a ir contra los rateros del pasado. Bueno, no importa con que se vaya contra los presentes. Digo, sí rateros importa. del hoy. Yo no estoy de acuerdo en una amnistía. Yo soy Nini, ni perdón ni olvido. Sí, caray. Yo también. Creo que eso... Se da un mal ejemplo, sí, ¿no? Mal mensaje. Pero lo que quiero señalar es que con los juicios orales, como son públicas las audiencias, se da a conocer el acto corrupto y sirve de disuadir a los que están en el poder en posibilidad de cometer actos parecidos. Ahí, que es lo que empezó a ocurrir en Nuevo León, ¿no? Así es. De que decían, híjole, ya agarraron a mi cuate, ¿no? Así es, y gentes que pues en realidad venían de familias conocidas por mí, mis papás, etcétera, que era una pena que yo los tuviera enfrente como acusados. Y pues, oye, la pena... sí, bueno, para ellos se pusieron a hacer raterías, ¿no? Sí, pero su principal problema era ese. ¿Y qué les voy a decir a mis hijas? Mis hijas ya leen los periódicos. Que eres un ratero, diles. O sea, es que ahí está la cosa. ¿Qué le voy a decir a mis hijas? Les preocupa las hijas.
no les preocupa el acto que hicieron. No les importa el haberle robado a México y a los mexicanos. ¿Qué va a que pensar? los cacharon, bueno, Sí. les preocupa que los cacharon. Porque van a pensar, soy idiota. Es lo que estoy diciendo. Hijo. Si hay una campaña para cachar a los corruptos, con eso basta. Aunque no Te caben en la aseguro- cárcel. No, porque no. Pero no podemos tampoco Bueno, por lo acusar menos- a alguien por una No. Porque No, si las no. acusaciones son falsas, que también se da en este país, ¿no? Es un trabajo muy rudo, tú ya lo señalabas, de mucho cuidado, Sí. de mucha investigación, que no estamos preparados, Sí, no no. tenemos la gente capacitada, ni los equipos, ni la experiencia, ni los protocolos, como te digo, y las autoridades, en el caso mío, las de tipo federal, pues una reticencia absoluta. O sea, tú tuviste que inventar el arte y el oficio de perseguir a funcionarios y a políticos corruptos. En esas condiciones. Sí. Ahora lo va a tener que hacer Alejandro Gertz. Sí, pero ya con el apoyo federal. Sí, ya con el apoyo del presidente. Y del presidente. Y del Congreso. Y del Porque el Congreso. Congreso le responde al presidente, les guste o no aceptarlo. Y con la experiencia también de procurador de parte de... Tiene todo. O sea, Alejandro ha sido secretario de la Seguridad Pública, se encargó ahorita de la Procuraduría, ha estado en el combate contra el crimen organizado, Así es es. un gran académico, rector es que yo tengo dos alma maters, porque ya sabes que la Universidad de las Américas se Sí. divide en dos, entonces rector también de mi alma mater, junto con Luis Herrera Suárez, que está en Sí, Puebla, sí, ¿no? sí, sí. Ajá. No, es un cuate muy redondo. Sí. Muy redondo. Y yo espero que le vaya muy bien. Si le va bien a él, le va a ir bien a México. Claro, por supuesto. Imagínate un país sin corrupción. Ahora, porque es cupular. ¿Tú estás de acuerdo que dice López Obrador que las caras se barren de arriba para abajo? De que si el presidente da ejemplo de honestidad, los demás casi automáticamente lo van a imitar. Es muy importante, pero no basta. ¿verdad? No basta, También pues, las claro que escaleras tienen que ver de un lado Hay para que otro. hacer esta tranza, en fin, que el presidente, que es Sí. bien bueno, no se da cuenta. De un lado para otro. Sí. O ya lo armé en tal forma en que... Uno de los precedentes, fíjate, de las ventajas de estos 2 años y medio que logramos en Nuevo León, en juicios orales abiertos, etcétera, es de que no era pretexto, no era justificación para el funcionario el que no fuera acusado de delito de peculado, de desvío de funciones, etcétera, el que dijera que él no había participado, que habían sido sus subalternos. Es que siempre ha sido el pretexto de todos. Decía, yo no firmé ningún papel. yo no firmé ningún Bueno, papel. Sí, eso. Entonces, ¿para qué estás ahí? Daba pena la defensa que le hacía el abogado en el caso, y no lo digo yo, lo dice el foro. Pero el pretexto usted han dado no sé cuántos gobernadores y Lo secretarios de Estado. lo dice el foro del abogado de Medina, en que decía, no lo firmó como gobernador, el memorándum donde daba la orden de la exención de impuestos que se consideraba delictuosa, no lo firmó como gobernador, lo firmó solo como testigo de honor. ¿Cuál es la diferencia? Qué estupidez, ¿no? Estupidez. Es el sistema formalista de antes. Digo yo, son honorarios, son abogados que cobran honorarios actuales utilizando sistemas anteriores. O sea que son abogados que ya no sirven. Pues bueno, ese argumento no se lo compró el juez, por supuesto. Ya, además el juez está con las cámaras enfrente. Y la hay población. Público, hay periodistas, hay todo. Entonces si el juez dice, pues sí es cierto, él no firmó, le llueve, pero durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. ¿Qué? La diferencia enorme ahora, o una de las diferencias enormes ahora, es que el público puede juzgar al juzgador, porque tiene los mismos elementos Cierto. de que tiene el juzgador para Cierto. tomar la decisión. Entonces el juzgador tiene que ser muy consciente de utilizar estos elementos de buena manera, porque si no, como dices tú, le va a ir como en feria. Y le ha ido como en feria a varios juzgadores en Nuevo León en estos casos. Qué bueno que les vaya en feria. Bueno, pues sí. A ver, hablamos mucho del nuevo presidente de la Suprema Corte, Saldívar. Pero él también es el presidente Del Consejo. del Consejo de la Judicatura, porque ahí está la bronca. O sea, la bronca no es la Suprema Corte, ahí ya llegan los casos que llegan en tercera instancia, constitucionales, etcétera. Pero a él le toca presidir el órgano que controla a los juzgadores. a los juzgadores federales, los unitarios. Y todo llega a la federación por vía del amparo, al final todo. de cuentas. Entonces, él también es una pieza clave. Por supuesto. Él es una pieza clave, hay que darle el crédito. Él es el hombre que, gracias a él, se han aprobado leyes muy liberales en este país. Así es. Y es un gran Jurista. jurista, es un gran jurista. Ahora, pero a él le toca controlar a un monstruo
que ha sido muy corrupto desde la creación de esta Que república. igual, con 3, 4 casos de ejemplo, todos se alinean. Sí, porque sus antecesores decían, en el Poder Judicial no hay corrupción. Es más, no les vamos a pedir ni 3 de 3 porque todos son bien honestos. Sí. Qué poca vergüenza. No se contratan a los familiares, imagínate después lo que Está salió. lleno, claro, lleno. Es una pena que ahora el INEGI no vaya a hacer estadísticas de esa Se les parte. acabó la lana. Le quitaron la lana. Sí, les quitaron, pero ¿sabes qué? Yo creo que al INEGI le está faltando también un poco de sensibilidad política. Hay ciertos estudios que tales podríamos vivir sin ellos, pero lo que es medir corrupción y medir todos estos asuntos son prioritarios. Porque hay otras instituciones que están midiendo el PIB y están midiendo... Digo, pero en fin, habrá que hablar con los del Ahora INEGI. sí que la IP se ponga Claro, guapa, a llenar el guapo como dices tú. O que la IP se ponga a hacer las encuestas que no va a poder se hacer ponga el guapo INEGI. y dé los dineros para hacer las Claro. encuestas, ¿verdad? A ver, para la lucha contra la corrupción, gente como tú, fiscales, jueces, ministerios públicos, policías investigadores, se enfrentan a una cantidad impresionante de enemigos. Número uno, los corruptos. Después los que tapan a los corruptos, los cómplices, que pueden ser jueces, que pueden ser otros investigadores, que pueden ser los medios de comunicación, Los de la función pública, los de la función pública. los de la Contraloría. Bueno, oye, la función pública ahora nos enteramos y la PGR no dejaban que prosperara el asunto de Odebrecht. En todo el mundo hay gente presa por el caso Odebrecht. En México no hay culpables. Su libro, si quieren, además es un libro fácil de leer, no es un libro lleno de tecnicismos, es su memoria, una breve memoria de sus últimos 2 años en este asunto, y me encanta la frase, ¿cómo nos arreglamos? Se puede tomar en 2 sentidos. La tradicional de cómo nos arreglamos. O cómo nos arreglamos. O cómo arreglamos este país. Sí, claro. Cómo nos arreglamos todos. Qué difícil, ¿no? Ahora, sí te siento muy optimista. Yo tiendo a ser pesimista y digo, a ver, la corrupción en lo que son este país, en lo que es el territorio nacional, lo que son estas tierras, como se decía, existe desde la mujer del Peñón de los Baños y el hombre de Tepexpan. Pero no tiene por qué existir siempre. Sí, pero es que date cuenta. Como ha existido el paludismo y luego ya no Sí, existió. ya sé, pero nos inventaron que antes de que llegaran los españoles, todo el mundo vivía aquí feliz y contento, y que en Netzahualcóyotl era el rey poeta. Eran unos salvajes. Eran unos salvajes, y te puedo apostar que si un día llegaba el sumo sacerdote decía, pues tu hija ha sido seleccionada para ser ofrecida al dios Sol, Pero primero, veías de qué... pero primero pasa por mí. Sí, pero primero pasa por mí, pero a ver cuánto cacao, maíz y lo que sea, pero yo voy a sobornar a este tipo para que se echen a la hija del vecino, porque así es. Así es. Después nos llegaron cleptócratas de España, que conquistaron los cleptócratas de aquí y se formó una nueva mentalidad cleptocrática. Entonces estamos hablando, y cuando tú dices que en 3 años podemos acabar con algo que ha durado milenios, digo, si eres bien optimista, ahora, no voy a alegarte, tú tienes más conocimiento de causa que yo. Tú has estado en esto, en las entrañas. Mi optimismo se basa, te digo, en la existencia de los juicios orales. No tendría la misma opinión. De acuerdo. Si no habría esa enorme difusión que tienen los juicios orales. Ya no hay la secrecía de antes, ¿no? Porque además siempre hay la morbosidad natural, es así, natural de la sociedad. El juicio del Chapo, que es público y verbal y oral allá en Nueva York, nos enteramos de todo. Bueno, y todos estamos esperando el resumen del juicio del Chapo, ¿no? Porque seguirlo, pues el Reforma trae una notita relativamente pequeña. Es que no les conviene porque se menciona gente que fueron, pues gente que favoreció mucho a Reforma en un momento dado, tú lo sabes. Entonces, son paisanos tuyos, no míos. Pero yo no sé nada. No me endilgues. No dije nada. No, me refiero a que hay elementos actualmente distintos a todos los, hay nuevo mecanismo. A los que prevalecían. A ver, entonces, el presidente de la Suprema... Hay un hartazgo de la sociedad. Estamos hartos. Si en buena medida, bueno, si el Bronco ganó, fue porque iba a meter a Medina a la cárcel. Sí, pero... Y López Obrador, su campaña anticorrupción, lo que dices tú, el que no se le conozca un acto de corrupción, fue un elemento fundamental para su elección. Pero a ver... Y ahora el nombramiento de Alejandro Gertz Manero. De Alejandro,
y que pone las instituciones federales en sintonía con lo que Alejandro vaya... Aquí nos vamos a enterar de jueces corruptos, nos vamos a enterar de todo, como en Nuevo León se enteraron. Pues sí. ¿Qué pasó con esos jueces? Porque también si te enteras y no pasa nada, el sentimiento se vuelve una terrible frustración. Sí, quedó una frustración. ¿No? La tarea no fue terminada. Fueron 2 años, 3 meses, 4 meses. Y además te digo, pues los primeros 3, 4 meses para que nos conformar la oficina, etcétera, ¿no? Entonces fue un periodo muy, muy corto. Pero quedó el sentimiento de que sí se podía hacer algo. ¿Cuándo prescriben estos delitos? Yo estoy pensando en la elección del 21, ¿qué tal es el Congreso de Nuevo León pase a manos de Morena? En general prescriben en 7 años, pero nosotros... Hasta las leyes se las hacen para ellos, ¿verdad? 7 años sí, ahí muere. Sí, pero en Nuevo León, otro de los logros jurídicos, bueno, no logro porque no es ya la ley del país, pero sí un precedente importante, es que el concepto de prescripción en los casos de delitos patrimoniales, por su naturaleza de que sigue teniendo consecuencias, no empieza a contar cuando se celebra el acto de corrupción. Entonces, ¿cuándo empieza a contar? Pues queda abierto. ¿Cuándo, hasta que se descubre o porque hasta que se denuncia? Pues los daños se siguieron cometiendo. O sea que ahorita las gracias de los priistas y panistas en el Congreso de Nuevo León, dentro de 2 años y pico, pudieran ser revertidas en caso de que llegara una mayoría de Morena. Sí, estoy siendo optimista, ¿no? Sí, claro. De que los de Morena dijeran, sí, vamos a combatir la corrupción y todo, porque también hemos visto cada legislador de Morena que dices, ay, Dios mío, si va a pelear contra la corrupción, es poner la iglesia en manos de Lutero, ¿no? Morena necesita también, por supuesto, que alguien esté pendiente de que no se cometan actos de corrupción. Sí, porque no solamente porque Andrés Manuel no es corrupto, los demás ya por acto de Dios, ¿no? No basta, porque se pueden... hemos sido unos artistas en cubrir los actos de corrupción de tal manera que ahora sí, encuéntrame la bolita, ¿no? Te acusé de corrupto, no de pendejo. La frase célebre del Congreso aquí en México. Me acordé de otras frases ahorita que dijiste esa. Es el año de Hidalgo y ya saben a quien deje algo. Y si alguien dejó algo, es el año de Carranza, el que tranza no avanza. Digo, ¿qué país, cara? Bueno, pero es que no se combatía la corrupción por política de Estado. Claro. Por eso se Oye, podría estamos decir, viendo lo último. válidamente decir es un país corrupto. Nos acabamos de entrar que se robaban petróleo de las plataformas. Llegaban barcos que no eran de Pemex y le echaban el petróleo. Digo, que no supiera el director de Pemex y el subdirector y que no lo supieran, entonces que son bastante estúpidos. El gran promotor de los juicios orales y el primer fiscal anticorrupción de nuestro país, Ernesto Canales, 50 años de abogado litigante. ¿O ya son 51? Ya nos vamos. Ya ni los contamos. Y recuerden comprar Ruiz Gili Times, ya está Ruiz Gili Times en todas las tiendas donde venden revistas, no en todas, pero en la mayoría, en todos los Sanborns, los demás lugares. Y en la versión en PDF en mi sitio ruizgilitimes.com. Ahí lo ven en PDF. Yo soy Eduardo Ruiz Gili, gracias. Nos vemos el sábado que entra a 9 de la noche en punto hora del centro. Pero antes, el lunes 3:30 de la tarde, centro, en mi programa de entre semana. Gracias, hasta entonces.